El Club América perdió el día de ayer el Clásico Nacional contra las Chivas. Primero que nada, si tú eres aficionado a las Chivas, felicidades. La verdad es que muchas felicidades, bien ganado el Clásico. Si bien yo creo que ninguno de los equipos alcanzó su... Bueno, es muy difícil, ¿no? Pero alcanzó su máximo nivel de juego en el partido porque Chivas no estuvo al 100% y América no estuvo ni cerca, ¿no? de ese 100%. Sí quiero mencionar que para mí Chivas es el equipo que mejor juega al fútbol mexicano de toda la liga. Para mí Chivas es el equipo que mejor entendimiento tiene, es decir, Diego Milito, y lo digo con todo respeto, ¿no? Pero Diego Milito tomó un plantel muy limitado y lo ha hecho jugar muy bien con jugadores que, y no lo digo por criticar a la afición de Chivas, ¿no? Pero con jugadores que hace un año la verdad es que nadie quería en Chivas. Y el que diga que no está completamente equivocado. Porque, a ver, está Gobea, que absolutamente nadie lo quería en el equipo. Está Dani Aguirre, que Dani Aguirre era un meme dentro de Chivas. Y también está el caso de otros jugadores como... Bueno, no que nadie quisiera en Chivas, pero que son rescatados de otros equipos y han estado jugando fenomenal. El caso de Diego Campillo. La verdad es que Diego Campillo... No sé si ayer... No sé si es el mejor central de México, porque la verdad no veo mucho los partidos de las Chivas, si soy sincero. Pero la verdad es que ayer dio un partido 10 puntos. O sea, 10 puntos. Después, jugadores como... Bueno, ya sabemos, ¿no? La Hormiga González. Que la Hormiga González no es que fuera un mal jugador. Simplemente cuando Milito lo tomó, pues era apenas un joven. Un joven y ahorita... para mí ya está más que consolidado en el fútbol mexicano. Si bien al minuto 3, creo, se pierde una jugada solo sin arquero prácticamente, la mandó a la grada, pues al final termina coronando con ese gol, termina cerrando o demostrando el gran momento que vive la Hormiga, ¿no? La Hormiga como delantero, es un gran jugador. La verdad es que yo no critico a la Hormiga. Repito, casi no veo los partidos de Chivas, pero un amigo me comentaba que la Hormiga en cuanto a técnica no es un jugador con tanta habilidad, pero lo que yo también le reconozco mucho a Armando González es su capacidad de entrar, de estar entre líneas y de estar ahí con el gol, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente felicitar a la afición de Chivas. La verdad es que bien ganado el Clásico. Repito, yo creo que su equipo no dio el 100%, porque si daban el 100%, yo creo que fácil se llevaban un 3-0. O sea, fácil. Pero bueno, lo importante en un Clásico siempre, antes que cualquier cosa, es ganar. Y Chivas ganó y ganó bien. O sea, yo diría que es una victoria 7-8 puntos de Chivas, que ya es altísimo. Para mí, no me quiero centrar mucho en Chivas porque al final de cuentas es un espacio para hablar del América, pero para mí, lo dije en videos de hace como un mes, Chivas sigue siendo muy candidato al título. No sé si el máximo, pero simplemente no sé si son el máximo candidato al título porque va a ser una liguilla típica, ¿no? Va a ser una liguilla en donde América... más bien va a ser una liguilla en donde la selección se va a llevar a muchos convocados al Mundial desde antes de que empiece la liguilla. Entonces, por ejemplo, jugadores, yo creo que como el Piojo Alvarado no van a estar, la Hormiga González no va a estar, su portero Raúl Rangel tampoco va a estar. No sé si Richie Ledesma por ahí también se pueda ir. Cotorro yo creo que podría ir a selección, pero viendo que no lo han llamado a las últimas convocatorias, yo diría que no. Yo diría que Brian se va a quedar, Brian González. Y bueno, le estás quitando a Chivas prácticamente 3 elementos muy clave, tanto Richie Ledesma, que ayer salió lesionado, como el Tala, como la Hormiga, saldrían.
¿no? Para el Mundial. Entonces, yo por eso no sé si Chivas está para campeón, pero sin duda tienen un gran proyecto y no solo es porque tengan un muy buen entrenador, sino porque han sabido trabajar con muy poco, ¿no? Han sabido trabajar sin la gran inversión. Es decir, si bien, por ejemplo, Ángel Sepúlveda fue un buen fichaje, pues ayer estuvo lesionado y aún así Chivas... pues, bueno, no. Iba a decir, aún así Chivas no sufrió un ataque, pero la verdad es que yo siento que Chivas con la salida de la Hormiga González sí cambió mucho su manera de encarar el partido. Sobre todo porque meten a Ricardo Marín, que para mí Ricardo Marín sí es de lo peor que tiene Chivas. Pero bueno, igual con la llegada de Sepúlveda, pues pueden ahí afrontar la baja de la Hormiga, ¿no? Que casi seguro que yo diría que va a ir a selección. En el mediocampo Chivas pues no me termina de convencer, es decir, si bien yo siento que hacen muy bien los roles que les pide Milito, Gobea y el Oso González para mí son jugadores que son medio meh. O sea, yo le comentaba a un amigo ayer en el estadio que para mí un jugador como Pocho Guzmán 2023 les vendría muy muy bien, muy muy bien. Pero bueno, al final de cuentas... para mí la falta de piezas no quita que son el equipo que mejor ejerce el fútbol en México y para mí siguen siendo muy muy candidatos al título. O sea, para mí el top 3, estar en el top 3 junto con Toluca, porque no podemos descartar a Toluca, Tigres y Chivas. Para mí ellos son los 3. Primero quiero hablar de Chivas para reconocer eso. Y ahorita yo creo que ya... después de 6 minutos de video, ahora sí ya vamos a hablar del América, ¿no? Vamos a hablar del América y ahorita sí ya empieza el video más en serio. ¿Qué verga con el América, güey? ¿Qué verga con el América? O sea, de verdad no entiendo muchas cosas. O sea, hoy saqué de verdad tengo tantas cosas por hablar del partido de ayer que saqué mi libreta para apuntar y sí llené las 2 hojas, o sea, la tengo aquí a la mano. Entonces vamos a hablar, ¿no? Hablar de lo del América. Primero que nada, primero y principal, el primer tiempo Chivas nos pasa por encima. Es decir, si bien, más bien, para sentar, ¿no? Para dar contexto, Chivas empezó con una intensidad y una conexión mental en el partido impresionante. Yo siento que se veía desde su manera de salir a morder al rival, porque Jardine falla en el planteamiento. Falla completamente en el planteamiento. Es decir, y yo no digo que Chivas nos pasó por encima los primeros 45 minutos, por el simple hecho de que es muy difícil mantener la intensidad del minuto 1, del minuto 0 al minuto 45. O sea, es algo sumamente complicado, me queda claro, pero aún así Chivas... siempre estuvo mentalmente por encima del América. O sea, siempre se vio ganador, se la creyeron y lo concretaron. Eso es algo que América no puede permitirse porque, o sea, yo lo posteé en Resaca el día de ayer. O sea, independientemente de cómo lleguemos, somos mejores que ellos. Históricamente hemos sido mejores que ellos. No lo digo por provocar, no lo digo por cancherear, pero históricamente América ha sido superior a las Chivas en jugadores, en juego, en entrenadores, en todo. O sea, en todo. Entonces tú no puedes salir pensando que por el simple hecho de que Chivas llega en un buen momento, porque es evidente que llegan en un buen momento, pero tú no puedes llegar viéndote perdedor en un clásico nacional. O sea, de verdad que no. Y América el día de ayer, en cuanto los jugadores vieron que el planteamiento de Jardine no estaba funcionando, se vio limitado, se vio superado mentalmente. Y desde ahí ya estábamos perdiendo. Y no te estoy hablando de que fue cuando la Hormiga González metió el gol. No, fue al minuto 10. Cuando Malagón no encontraba salida con el equipo en zona baja. Cuando Malagón extendía los brazos para avisar que iban a tirar el pelotazo porque Chivas tenía cubierta cada puta zona de la cancha. Cada puta zona de la cancha Chivas tenía la marca que América requería para evitar que saliéramos con la pelota dominada. Porque Chivas llegó desde el minuto 1. América estuvo haciendo saques de meta desde el minuto 1, por evidentes razones. Al principio intentamos salir jugando, recuerdo claramente, fue hacia la banda derecha con Isra Reyes y Kevin Álvarez. No pudimos. Eventualmente nos vimos obligados a
a reventar la pelota. Malagón ayer fue un líbero más, pero eso no te habla bien del equipo. En este contexto, a lo mejor en otros contextos con otros equipos del mundo sí, pero en este contexto no, porque el que vio el partido sabía que Malagón tenía que subir prácticamente al primer cuarto de cancha, es decir, pasando la media luna y todavía un poquitito más adelante, porque de verdad que América no encontraba salida por ningún lado. No encontraba salida por ningún lado. Me estoy adelantando, pero eso fue hasta la segunda. Eso fue desde el primer minuto hasta finales del segundo tiempo, o sea, hasta final del partido. Pero no es algo que Jardine buscara. Es algo que el equipo rival te obligaba a hacer por la buena presión que estaba ejerciendo Chivas, sobre todo en tu terreno, ¿no? En tu terreno. Repito, no me quiero adelantar, pero desde ahí ya estás perdiendo el partido. Desde ahí ya estás perdiendo el partido, hermano. Cuando el planteamiento que originalmente intentó sacar Jardine, que era salir con la pelota jugada, y vio que Chivas de verdad que hacía una presión muy muy buena en el último cuarto de cancha, ahí ya lo estás perdiendo, porque Jardine se vio obligado a cambiar eso. Y en el segundo tiempo empezamos a tirar pelotazos y pelotazos y pelotazos y pelotazos a Henry Martin, que yo no quiero quitarle méritos a Diego Campillo, que era el que me parece que traía la marca de Henry Martin. Pero de verdad que, hermano, Henry Martin no olió la pelota. No olió la pelota. Y no es que critique su falta de técnica, que obviamente ya es menor a la que tenía hace 2-3 años. Pero es que también, para mí simplemente es que los años ya le pesan. Digo, si Raúl Jiménez va a venir en verano, para mí es un buen recambio. Porque no es lo mismo que tengas 35 años habiendo jugado toda tu vida en México a 35 años habiendo jugado en Inglaterra, Portugal y España. No. Para mí Raúl Jiménez hubiera podido hacer la labor que Henry Martin intentó hacer ayer y lo hará muy bien, pero no me quiero adelantar. Simplemente lo que quiero concluir con esto es que Henry Martin ya no le da para hacer ese tipo de roles. Es decir, Henry Martin puede hacer la función de un delantero con movilidad en el área, sobre todo cuando el equipo apuesta por un juego posicional en los 3/4 de cancha. Pero si vamos a jugar a balón largo y buscar que Henry Martin esté para controlar balones y abrir a la banda, claro que lo puede hacer, pero ya le pesa. Ya le pesa. Ayer no le pusieron marca de 2, ayer le pusieron marca de 1-1 con Campillo en sus espaldas y le ganaron. O sea, de 10 le ganaron 8. Las únicas 2, digo, no es una estadística real, pero las únicas 2 que Henry Martín sí ganó fue en el primer tiempo, una que abre para Isaías Violante, que es la que mete el centro para Dávila y Dávila controla de manera horrible. Y la de el segundo tiempo, que toca de tacón a Henry Martín a Henry Martin, que Henry toca de tacón a Kevin Álvarez y Kevin Álvarez se va corriendo, hace un recorte, después se la dan a Violante, nadie le pega a portería y termina por pasar absolutamente nada, ¿no? Esa para mí es las únicas 2 que ganó Henry Martin en todo el partido, ¿no? Pero repito, de 10 acciones ganó 2. Y bueno, para no adelantarme, también quiero decir que otro que volvió a decepcionar, ¿no? Volvió a decepcionar es Víctor Dávila. Es decir, si bien el partido, como lo mencioné anteriormente, originalmente Jardine lo planteó para que Víctor Dávila estuviera por detrás de Henry Martin como segundo punta, por así decirlo, y al minuto 20 pasamos a jugar con Isaías Violante de lateral izquierdo y con Víctor Dávila de extremo derecho. Para mí Dávila vuelve a fallar. O sea, ¿qué quieres que te diga? Ok, mira, entiendo que Chivas juega con 3 defensas abajo. Esos 3 defensas eran Aguirre, Campillo y el otro, no recuerdo quién era. Francamente me falta un delantero. No sé si era Richie Ledesma. Según yo no es Richie Ledesma, porque Richie Ledesma es carrilero, es decir, abierto a banda derecha. Pero bueno, eran 3 defensas y esos 3 defensas traían pegados como perros a los 3 delanteros de la América, es decir, a Dávila, a Henry y a Brian. ¿Qué es lo que tiene Henry? Que bueno, mínimo
Él busca botarse y busca abrir a banda. Y por su relativa fortaleza física puede ganar balones. ¿Qué es lo que hace Brian? Picar al espacio. Y la verdad es que Brian es el jugador más peligroso del América. Brian picando al espacio, pues mínimo por la velocidad que tiene, siempre intenta, o más bien siempre pone en peligros al defensor que lo esté marcando. ¿Por qué? Porque por su velocidad y por su desequilibrio simplemente ya es un jugador que desde la pura técnica tienes que tener marcado con pinzas. Porque te tira un recorte y te lleva y te regatea, o te tira un recorte y tú estás obligado a cometerle falta en una zona muy peligrosa del campo. Entonces Henry cuenta con sus fortalezas, Brian cuenta con sus fortalezas, Dávila no cuenta con absolutamente ninguna fortaleza para jugar en ese tipo de rol. De extremo derecho, Víctor Dávila no ha funcionado nunca en la vida. Y no es en América, no funcionó en León, no funcionó en Rusia, jugando como extremo derecho. No te digo que los vi, porque realmente no los vi. O sea, a Dávila en León sí lo seguí muy de cerca, pero la verdad es que no recuerdo, número uno, partidos que haya jugado extremo derecho, y número dos, también sí, ni en Rusia ni en León lo pusieron en esa zona, pues es básicamente porque no funciona. Dávila no es un jugador que pica el espacio. Dávila no es un jugador que tenga fortaleza física para recibir de espaldas. Dávila no tiene la técnica para recibir de espaldas y tocar, porque es un jugador que tiene que jugar frente a la portería, que tiene que recibir frente a la portería, no darse la vuelta, no porque no lo pueda hacer, claro que lo puede hacer, pero el mejor esquema que más le favorece es estar frente a la portería, con apoyo. Si bien Dávila lleva casi 2 años en América y no sabemos cuál es su posición, el rol que ayer André Jardine lo hizo tener desde el minuto 20 de la segunda etapa fue absolutamente lamentable. E independientemente de que no funcione con ese esquema o con ese rol, lo que tú quieras, llámalo X, llámalo Y, no puedes fallar jugadas como las que te puso Isaías Violante en el primer tiempo. O sea, el América no estaba generando absolutamente nada. Henry controla un balón y lo filtra con la pierna izquierda en 2 toques. Espectacular, de las pocas jugadas buenas que hizo Henry Martín. Pica Isaías Violante el espacio, estaba Brian en el área, que la verdad no es un cabeceador, entonces tú buscas al 9, o por lo menos al jugador que más se asemeje a un 9. No necesariamente tiene que ser un atacante, a veces puede ser un defensa, pero hablando específicamente de la jugada de Isaías Violante con Brian Rodríguez y Dávila, el más cercano al 9 de los dos era Dávila. Por lógica se la tienes que dar, y porque está en buena posición, estaba en buen posicionamiento Dávila, hay que decirlo. ¿Y qué hizo Dávila? Fue y la bajó con la mano. O sea, de verdad que no puede ser. No puede ser. O sea, tiene para bajar con el pecho, tiene para bajar con la rodilla, con el muslo, controlar. Para mí un delantero con confianza le pega de primera, independientemente si la clava o no, le pega de primera. Dávila hizo la jugada de cuando dudas, ¿Por qué? Porque el ser humano cuando está inseguro de sí mismo duda, y Dávila ayer dudó en esa jugada. ¿Por qué? Porque no le pegó de primera. Si tú estás seguro de ti mismo, le pegas de primera. Aunque no te llegue bien, En el fútbol es así. Aunque no te llegue bien. Y Dávila dudó, se le nota inseguro en la cancha. A lo mejor era la posición, a lo mejor era que la verdad Chivas estaba jugando mejor, mucho mejor hasta ese momento. No lo sé. Pero me causa mucho conflicto esa jugada, porque de las pocas jugadas que América logró generar en el primer tiempo, sobre todo, era esa, ¿no? Era esa, y Dávila la desperdicia, pero no solo es que la desperdició, no solo es que... O sea, tú puedes decir de que remató como debía y la falló, o la paró el portero. O sea, eso es completamente válido. Sino que, o sea, dudó si pegarle, si cabecearla, no supo con qué controlar. ¿Y cómo intuyo yo que no supo cómo controlar? Pues porque al final la controló con la mano. O sea, la controla con la mano. O sea, no, porque duda, en el momento en el que Isaías Violante tira el centro, Víctor Dávila duda en cómo controlar. Y duda tanto que ni siquiera sabe cómo perfilarse. O sea, en su cerebro pasaron las opciones, las posibilidades, y no supo elegir entre sí con la cabeza, sí con el pecho, sí con el muslo. Y como no supo elegir, intentó improvisar de último momento y le cayó a la mano. ¿Por qué? Porque no hizo un buen control. ¿Por qué? Porque no hizo una buena elección.
1 más 1 es 2. Es decir, es simple intuición, ¿no? Intuición de analítica de fútbol. El chiste es que controló mal, recortó mal, porque Víctor Dávila es diestro, se perfiló a la zurda, le pegó mal, ni siquiera es que le haya pegado fuerte, le pegó a colocar y no la colocó. O sea, están entendiendo, sí siguen un poco la lógica de todo lo que se equivocó Víctor Dávila en esa jugada. O sea, Víctor Dávila controla mal, se perfila a un perfil que no es el suyo, elige colocar, no la coloca. Más bien, entre tirar fuerte y colocar, elige colocar. Y no la coloca. ¿Por qué? Porque el disparo le sale al centro. Ni siquiera es que el tal Rangel hizo la mejor atajada de su vida. O sea, el tal Rangel simplemente movió la mano y la sacó, ¿sabes? Minuto 30, 35 debió haber sido, por ahí. Pero bueno, no me quiero clavar con una jugada de Víctor Dávila. Al final de cuentas, Jardiné lo terminó sacando y yo le dije a un amigo, el cambio es Dávila por Veiga. Estaba cantado. O sea, y al final de cuentas se vuelve a equivocar Víctor Dávila. Se vuelve a equivocar. Como ya lo mencioné, a Henry ya no le da. Brian es de lo poco positivo en ataque. También quiero hablar del Rayo. Brian es de lo poco positivo en ataque. Pero es depender que Brian frote la lámpara, y si Brian no tiene a un socio del otro lado que le ayude. Y no digo que necesariamente siendo... O sea, no digo que Cendejas y Brian se van a tirar 20 paredes y van a meter 15 goles por partido. Simplemente digo que Cendejas en su costado y Brian en su costado pueden hacer maravillas sin tener que asociarse, sin tener que estarse buscando el uno al otro. ¿Por qué? Porque son este y oeste. Son dos bandas diferentes. Pero, pues al final de cuentas, o sea, si se lograran... si el América ayer hubiera tenido a Cendejas, no me quiero adelantar, para mí el resultado hubiera sido diferente. Pero bueno, o sea, hablando de Brian Rodríguez, Brian es de lo poco notablemente positivo que tiene América en el plantel. Es la mejor versión de Brian lejos desde que llegó al América. Ya está clarísimo eso, ya está definidísimo. Porque ayer lo vimos, ¿no? O sea, simplemente creo que era ya arriba del minuto 45. Ya estábamos en el agregado del primer tiempo. Chivas acababa de meter gol. No entiendo, no recuerdo quién fue. Creo que fue... No fue Reyes, creo que fue Dávila. América estaba en zona baja defendiendo. Dávila también estaba defendiendo. Le cae el balón a Víctor Dávila y casi en automático busca a Brian con un latigazo de 40 metros. Fue un muy buen pase, hay que decirlo. Pero el control de Brian Rodríguez fue aún mejor. Aún mejor. O sea, y pone a dudar mucho al defensor que lo estaba marcando, que la verdad no recuerdo quién era, si soy muy sincero. Pero bueno, pone a dudar si ir, si meter la patada, si buscar pegarle a la pelota. Lo pone a dudar, vuelve a controlar, gana la posesión, se lleva el balón con pura técnica. Repito, minuto 45 casi al final. Le tira el centro a Henry lo terminan incomodando, la pelota, la jugada termina en nada. Pero bueno, es una gran jugada de Brian, ¿no? En eso. Y por eso digo que Brian es el mejor jugador que tenemos en ataque cuando no está Cendejas. Y a lo mejor cuando está Cendejas también. Pero no se trata de comparar al uno con el otro. Se trata de disfrutar a los dos cuando los dos puedan estar. Y nada, la verdad que para mí... yo digo esto de Brian, que es de los mejores por el simple hecho de que con muy poco sigue generando. Entonces eso para mí tiene un gran mérito. Pero Brian no puede solo. Y mucho menos en esquemas que no le favorecen. Y por eso paso a analizar ahora el segundo tiempo. Que es que Jardiné se dio cuenta que su planteamiento inicial fue una cagada. Que no le funcionó. Que prácticamente el mediocampo del América estaba nulo. Aunque estaban Dourado y Jonah. Metiendo a otro delantero como Dávila, perdías la posesión. Eso estaba claro. Por lo menos en el trámite del partido. No culpo a Dávila por eso, es decir, al final Jardiné fue el que hizo los cambios. Pero lo que sí sucede es que América no logra colocar a los jugadores que... No logra poner de inicio a los jugadores que mejor le hubieran beneficiado, y Jardiné se ve obligado a perder con el partido ya... Jardiné se ve obligado a cambiar con el partido ya en pérdida, ¿no? Metemos a Veiga y metemos a Eric Sánchez. Para mí el cambio de Eric Sánchez no iba.
Lo voy a decir así. O sea, el cambio de Veiga iba cantadísimo. El cambio de Eric Sánchez no. Para mí era Jonah, Dourado, Veiga en el mediocampo. Aquí ya no quiero hablar de esto porque voy a llorar, pero yo creo que es impresionante, de verdad impresionante, la notoriedad que tiene la ausencia de Álvaro Fidalgo. O sea, de verdad, de verdad. O sea, yo se lo dije a un amigo ayer como al minuto 15 más o menos. O sea, el América sufría para tener la pelota. No dábamos 3 pases seguidos y yo les dije, güey, es que ahí es donde el América buscaba a Fidalgo. ¿Por qué? Porque se la dabas a Fidalgo y Fidalgo no necesariamente iba para adelante, pero levantaba la cabeza. Levantaba la cabeza. Fidalgo rara vez perdía una pelota con América. Y aún así, por lo menos le daba el orden al América. Por lo menos empezaba a hilar los pases y empezaba a construir. O sea, Fidalgo era el cerebro del América dentro del campo porque sabía cómo moverse y hacer que el equipo juegue a su ritmo. El equipo América y el equipo contrario. Eso es la gran ventaja que te daba Fidalgo. Ayer Jardine la padeció muchísimo, tanto que al segundo tiempo tuvo que sacrificar a un delantero para bajar a un medio, perdiendo el partido, y buscó poner a un mediocampista más explosivo, como lo fue el cambio de Dourado por Chiquito Sánchez, y aún así para mí no terminó de dar. O sea, hablando individualmente de Veiga, me pareció un buen partido sin ser Fidalgo, porque no es tan fácil llenar los zapatos de Fidalgo. Es decir, no sabíamos que Fidalgo iba a pesarnos tanto su salida hasta que la vimos. Y ahora Eric Sánchez también, que yo, se los juro, he tratado de ser defensor de Eric Sánchez, pero ayer entró con una actitud que, número uno, el parado táctico de Chivas para defender no le favorecía, porque Eric Sánchez es un jugador sobre todo para jugar dentro de los últimos 3/4 de cancha. Y número dos, la verdad es que a mí no me encanta Eric Sánchez como armador de juego, bajando casi a la zona del contención. Y también de repente, por ejemplo, recuerdo una que casi acababa de iniciar el segundo tiempo. Chivas se venía al ataque, era de esas jugadas carambolescas que da el fútbol, porque el balón como que no lo terminaba de controlar nadie. De repente le cae a Eric Sánchez, que tiene la presión de, creo que era el Oso González. Minuto 52, más o menos, por ahí creo. Intenta tirar un caño. Le intentó tirar un caño al Oso González. El Oso González se la quita, se la da a la hormiga recorta a Malagón. Y simplemente porque Malagón hace una tajada fenomenal en el segundo tiempo, se va a tiro de esquina. Pero era la jugada del 2-0 de Chivas. O sea, y no es... Y Malagón le salvó la chamba a Eric Sánchez. Porque si Chivas se hubiera puesto 2-0 al minuto 51, agárrate. Porque se venía el 3-0 y se venía el 4-0 y el América se hubiera tenido que volcar al ataque de una manera desesperada. Y Chivas aprovechando los espacios y jugando con la tranquilidad de que ya no vas ganando por un gol, vas ganando por 2 goles. Entonces, ahí agárrate. Malagón salvó a Eric Sánchez de una catástrofe que pudo haber caído. Porque el 2-0 te lleva al 3-0. Meme de Davos Ceneice, ¿no? Obviamente. Pero en ese tipo de contextos, con la gente volcada, con Chivas que se la cree, con un gran entrenador tácticamente hablando, como lo es Diego Milito. No es Diego Milito, es Gabriel Milito. Agárrate, güey. Agárrate. O sea, lo que quiero decir es que yo he tratado de ser defensor de Eric Sánchez, pero simplemente ayer el esquema no le favoreció. Hay que decirlo. Y no tanto por lo que intentó hacer Jardine, sino por lo que propuso Diego Milito en el segundo tiempo, que empezaron a jugar para atrás. Que es algo completamente válido a mí, si me lo preguntas. Digo, yo siento que Chivas era más favorito como para intentar seguir atacando aún con el 1-0, pero bueno, al final de cuentas esa es decisión de Milito nada más. Y lo que sí quiero decir es que hay situaciones como las de Eric Sánchez ayer, que mencioné puntualmente, que no puedes estar tirando. No puedes intentar hacer un caño en esa zona del campo, cuando tienes a tantos jugadores del equipo contrario esperando recibir el balón y cuando el Oso González es un jugador que está jugando bastante bien. O sea, son cosas que me desesperan. Tampoco entendí los cambios de Jardine, entendí su intención. Es decir,
Intentó ganar el medio campo y para mí le resultó, también porque Chivas se dio la iniciativa del partido en el segundo tiempo, sobre todo a raíz del minuto 65 más o menos. Pero no terminé de entender la formación de Jardine. Es decir, no terminé de entender la formación de Jardine. A ver, creo yo que tiró un 3-5-2. La línea de 3 era Reyes, Borja y Cáceres. Borja no es un central. Es decir, si bien tiene muy buena altura, Borja no es central. En el medio campo era Jonah de 5, Eric Sánchez como mediocampista mixto y Veiga un poquito más adelantado, cayendo, o más bien teniendo que caer a un costado del campo porque en el centro estaba muy bien cubierta esa zona. Y en las bandas, pues por derecha el inoperante de Kevin Álvarez, el inútil, el idiota de Kevin Álvarez, y por izquierda el inexperto de Isaías Violante. Arriba pusiste a Brian Rodríguez cayendo a banda como un falso delantero, como un segundo punta. Y en el medio pusiste a Henry Martin, que ya mencioné lo que opino del partido de Henry Martin. No sé, o sea, creo que era un 3-5-2 como lo acabo de explicar, pero para mí no, o sea, no sé, o sea, si bien yo siento que en la liguilla del tricampeonato eso funcionó, pues ahorita ya no tienes las piezas ni los recambios necesarios como para estar operando así. Jardine hizo una formación bastante desesperada, que repito, le funcionó también porque Chivas le cedió la posesión del campo, pero aún así, o sea, le funcionó muy, muy entre comillas. ¿Por qué? Porque si bien América tuvo el control del juego, tuvo el control de la pelota la mayor parte del segundo tiempo y empezó a tratar de interiorizar y a tratar de hacer superioridad numérica en el centro del campo porque ya tenía más piezas que Chivas, porque emparejó, más bien eso fue lo que Jardine hizo y apenas me doy cuenta, o sea, emparejó la formación con la que estaba jugando Chivas. Chivas también estaba jugando con un 3-5-2 y también América intentó hacer eso, ¿no? El problema pues es que Brian, como digo, es el jugador con mejor potencial en el América, pero yo siento que se encontró en un esquema que no le estaba ayudando nada. Henry Martín no estaba ganando balones arriba, Veiga estaba recibiendo, pero no se le notaba cómodo, la verdad, o sea, no sé. Para mí fue un buen cambio de Jardine, pero simplemente los jugadores de Chivas supieron qué hacer y neutralizaron mejor el equipo del América. Y ya está, tampoco pasa nada con reconocerlo. Pero bueno, no. Después vinieron el resto de los cambios, ¿no? Entró la Pantera Zúñiga a hacer absolutamente nada, en un esquema que tampoco le favorece, pero es que si tampoco le favorece, en ese caso hubieras vendido a la Pantera Zúñiga y no el Búfalo, aunque el Búfalo también estaba jugando mierda, ¿eh? Yo no me dejo engañar con los 2 goles que le metió a Tigres en CONCACAF, que le metió con Tigres en CONCACAF. O sea, el Búfalo también estaba jugando mierda. Simplemente digo que para esquemas como el que Jardine intentó hacer ayer, Rodrigo Aguirre funcionaría mejor que la Pantera Zúñiga. ¿Por qué? Porque la Pantera Zúñiga es un delantero con mucho potencial físico para correr, no para recibir la pelota, para correr. Y ayer no corrió. Ayer no le favorecía. Es lógico que no le favoreciera porque Chivas estaba con la superioridad numérica atrás. Es decir, Chivas no tenía que amontonar hombres en ataque. En ese tipo de esquemas, cuando los espacios van a ser en zona de ataque, es decir, cuando los espacios abiertos son en zona de ataque del América, ahí claro que la Pantera Zúñiga va a funcionar porque es un delantero que picando al espacio es muy bueno. Algo así como un Samuel Eto'o colombiano. Es nuestro Samuel Eto'o colombiano. Pero en el esquema de recibir de espaldas, ahí necesitas un delantero corpulento, no necesitas un delantero veloz, necesitas un delantero corpulento. O en todo caso, tratar de retrasar un poco, más o menos entre el círculo del área y el círculo del medio campo, y buscar jugar y buscar ganar las espaldas del defensor. Ninguna de las dos funcionó, ninguna de las dos lo intentó. Y nada, o sea, tampoco pasó nada con la Pantera Zúñiga. Vinicius Lima también entró cuando el partido estaba casi terminado, con una dinámica ya completamente diferente a la que generalmente estamos acostumbrados del América, y no pudimos ver la gran cosa de él. El último cambio del América no recuerdo quién fue, pero bueno, o sea, de los 4 cambios a mí me parecieron positivos 2. Repito, me falta uno que no recuerdo muy bien cuál fue, pero
pero la verdad es que no creo que haya sido tan relevante. El de Lima no es que no me pareciera positivo, pero simplemente siento que el contexto del partido ya no le favoreció. Y pues el de la Pantera Zúñiga ni siquiera es un delantero que por capacidades físicas te diera para competir el día de ayer. Y se vio. O sea, la Pantera Zúñiga no tuvo... Creo que no concretó ni un pase el día de ayer. Entonces, bueno. Mis conclusiones, pues como ya lo mencioné, o sea... A Henry... esto ya lo mencioné, no me voy a extender mucho. A Henry Martin para mí ya casi no le da. Es decir, ayer ganó... Repito, el 20% de sus duelos, de 10 ganó 8, ganó 2. Entonces, para mí simplemente se trata de un fin de ciclo, se trata de que las piernas ya no le dan, de que el físico ya no le responde y de que ya no se quiere arriesgar igual que sí se arriesgaba hace 2 años a recibir la pelota y a buscar los espacios. Ya no se quiere. ¿Por qué? Porque Henry se ha visto mermado por las lesiones, ¿no? Hasta cierto punto. Y no pasa nada con decirlo. No pasa absolutamente nada con decirlo. Otro punto que también quiero comentar es los más importantes, ¿no? O sea, se me está haciendo bastante largo el video, pero quiero tratar de hacer énfasis en algunos puntos que tengo aquí en conclusiones. El número 1 es que Kevin Álvarez es un jugador completamente estúpido, imbécil e inoperante. Lo voy a decir así, lo digo con todo el respeto, pero Kevin Álvarez... no me quiero poner psicólogo, ¿no? Y no quiero hablar de teorías que yo no sé. Pero hay muchos tipos de inteligencias, ¿no? Está la inteligencia emocional, la inteligencia cognitiva y no recuerdo cuáles otras, para ser sincero. Para mí a Kevin Álvarez le falta muchísima inteligencia para saber cómo manejarse fuera del campo y para saber cómo hacer que las cosas que le pasan fuera del campo no le influyan adentro. Kevin Álvarez es un jugador que... como que todo el entorno que tiene por fuera del campo le termina repercutiendo dentro de... Al punto en el que ayer al minuto 85 no pudo hacer un control sencillo para llevar la pelota por el simple hecho de que no... O sea, de que no está concentrado en el partido. Esas son señales de que no está concentrado en el partido. Repito, no quiero que el video me quede muy largo. No me quiero extender de más, pero... ese tipo de cosas, la jugada que hizo Kevin Álvarez al minuto 85 son señales de que un jugador no está concentrado en el partido. O sea, y son bastante desesperantes, bastante desesperantes. Pero bueno, otra cosa es la dependencia de Alejandro Zendejas. La dependencia de Alejandro Zendejas en ataque y en prácticamente todo. O sea... si el América no tiene a Zendejas, no tenemos una banda derecha, y ayer se volvió a ver. O sea, independientemente si pones a Gutiérrez, a Dávila, a La Pantera, a quien tú quieras. Inclusive cuando estaba Maximán, si ponías a Maximán, no te generaba lo mismo que Zendejas. Zendejas es el jugador perfecto para el esquema de Jardine. Perfecto. Y cuando Zendejas está bien, es el mejor jugador de la liga. El problema es que hace mucho que no está. Y también vamos a decirlo, ¿qué verga pasa con las lesiones en el Club América? ¿Este pedo es pedo de Alejandro Zendejas o de la preparación física? De verdad que no lo entiendo, no es normal. O sea, estamos en la fecha 6. Más 2 de CONCACAF son 8 partidos en el 2026. Zendejas ha jugado 2 encuentros. La ida de CONCACAF, en donde el América se vio súper bien, cuando entró Zendejas, y el partido de Monterrey, que es el mejor partido que América ha tenido en el 2026. Con Zendejas de protagonista y con Zendejas como el jugador del partido. ¿Por qué verga? Yo no entiendo y no es la primera vez que pasa. Zendejas no es el primer jugador con el que pasa. Un jugador del América está lesionado, se pierde 3 partidos, juega la mitad de uno, juega el otro completo o por lo menos de titular y se vuelve a lesionar. Yo no entiendo qué es lo que pasa. No entiendo de verdad qué es lo que pasa. O sea, no es la primera vez que pasa con Zendejas y no es la primera vez que pasa... porque también estuvo con Diego Valdés, con Henry Martin, etcétera, con Eric Sánchez, con Ramón Juárez hace un año. Es decir, no entiendo qué es lo que pasa. Todo el mundo se lesiona menos el estúpido de Kevin Álvarez. Y no quiero desear el mal, pero no mames, qué irritante es eso, ¿no? Bueno, eso por otro lado. La dependencia de Alejandro Zendejas es completamente notoria. Yo en el video de previa que grabé todavía no se confirmaba que Zendejas iba a ser baja, porque se confirmó la baja de Zendejas hasta el viernes y yo el video lo grabé el jueves.
Y finalmente también, pues simplemente para concluir, y aquí me dirijo a la afición del América, este torneo me gustaría decir que va a ser de transición, pero para que un torneo sea de transición tenemos que transicionar. Meme de Davos Ceneice, obviamente. Pero bueno, para que un torneo sea de transición tenemos que transicionar y no sé hacia dónde va el equipo rumbo al siguiente torneo. Pero ya les digo yo que con este plantel no vamos a ganar nada. O sea, lo digo yo a 15 de febrero. Con este plantel para mí no vamos a ganar nada. Es que es así. Entonces, veremos cómo resulta, ¿no? Veremos cómo resulta. Veremos qué podemos hacer después de esto. Y nada, yo ya no me quiero extender porque vamos cerca de 40 minutos de video. Simplemente quiero decir que para mí el América está en una crisis importante, sobre todo de plantel. Tácticamente te puedes equivocar, ayer Jardine se equivocó, pero si no tienes los recambios necesarios en la banca, no te va a dar para competir, ¿no? Independientemente de que tuvieras a Guardiola en el banquillo. Y no hablo de que Alejandro Zendejas esté lesionado. Es decir, la directiva no tiene la culpa de que Zendejas esté lesionada. La directiva tiene la culpa de no tener un recambio ideal para Zendejas. Es así. Teníamos a Leo Suárez, lo vendimos. Para mí fue más que se quiso ir. Teníamos a Yavairo, funcionó bien un año. Después, pura mierda, no hay problema que se vaya. Pero el problema es que no tienes a un jugador que se pueda adaptar, que pueda hacer, que pueda entrar cuando Zendejas no esté. Y ahí está el problema. No tienes a un jugador que pueda entrar cuando Brian no esté. Se te fue Maximán, no trajiste a nadie. Y ahí también hay un problema. Pero bueno, yo ya no quiero criticar de más. Yo traté de dar todo mi análisis del partido posible y todo mi análisis post cancha también posible. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver. 42 minutos de video casi. Pero bueno, yo ya no me extiendo de más. Deja tu like, deja tu comentario. Veremos cómo el América progresa. Veremos cómo el América busca salir de este hoyo. Y nada, agradezco mucho si llegaste hasta aquí. Deja tu like, comenta, los voy a estar leyendo a todos. Muchas gracias por ver y adiós.